Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México. Ya estamos en nuestra transmisión número 63. Y bueno, si es la primera vez que nos ves, te comparto que, bueno, aquí entrevistamos artistas o gente relacionada con el arte que trabaja para el arte. Ahorita comenzamos con Baja California, pero bueno, poco a poco nos iremos extendiendo a más lugares. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Roberto Salomón, que va a venir a platicarnos. Él es pianista, compositor, intérprete, director, en fin, ahorita nos va él a platicar sobre pues su trayectoria artística, los proyectos en los que está participando, así que te invito a que te quedes hasta el final y pues suscríbete aquí al canal para que te enteres de todos los lunes que tenemos una charla nueva con un artista diferente. Y bueno, pues vamos a darle entonces la bienvenida a Roberto. Roberto, bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí un rato para platicarnos pues sobre ti, sobre tu trayectoria y sobre todo tu trabajo. Bienvenido, Roberto. No, gracias a ti, Noemí, muchísimas. Te agradezco la invitación. Si algo coincidimos tú y yo es que tratamos de difundir arte, ¿no? Y específicamente en la frontera, porque yo soy un pianista gestado, por decirlo así, en Tijuana. Entonces, tengo muchos años haciendo el quehacer cultural, ¿no? De la frontera y me siento muy orgulloso, a pesar de ser regiomontano, porque ahorita resido en Monterrey, pero todos los años viajo a Tijuana para hacer arte. Claro, para hacer acá presentaciones, ¿no? Entonces, a ver, Roberto, platícanos un poquito cómo empezaste en el mundo de la música y bueno, sobre todo cómo elegiste el piano, ¿no? Como instrumento principal, digamos. Pues mira, fue de una manera muy involuntaria, porque yo soy originario de Monterrey y aquí estudié piano. Desde niño pasé por varias facetas, ¿no? De convivencia con el instrumento, ¿no? Al principio como un pasatiempo, luego lo tomé ya como un estudio más formal. Cuando fui adolescente, pues ya inicié la formalidad del instrumento desde un punto de vista clásico y académico, o sea, fui a un Ujú, conservatorio y empecé a formalizar mi estudio, porque durante los primeros años, pues era tan sencillo como pasar tiempo con el instrumento, ¿no? ujú, Como juego, como un pasatiempo, y yo considero que esa etapa fue primordial, ¿no? Y fue muy formativa, porque hoy en día mi acercamiento hacia, por ejemplo, la composición o mi trabajo como arreglista tiene muchos tintes de esa época de la niñez, ¿no? Y platicando con otros creadores, es impresionante porque muchos de nosotros replicamos años más tarde, ya en una edad adulta, lo que nos gusta hacer de niños, ¿no? claro. Entonces, en mi caso, pues, o sea, mi primera etapa con el instrumento fue muy decisiva porque aparte soy un pianista no clásico y eso es, pues, muy específico, ¿no? Porque no trabajo para una orquesta o no trabajo con partituras, por ejemplo, que leo perfectamente, sé Ujú, leer partituras porque tuve un entrenamiento clásico, pero mi trabajo hoy en día se enfoca a la creación intuitiva, ¿no? De la música y me he dedicado a otros géneros. Entonces, pues todo ese proceso tiene eh, pues ese trasfondo de la niñez aquí en el noreste. ujú, ujú, En Monterrey. Yo pienso que fui muy afortunado en crecer aquí en Monterrey a finales de los 80 y principios de los 90, porque Monterrey tenía un movimiento cultural muy rico, el cual ya no está. mm, O si está, ha pasado, ha sido relegado, ¿no? ujú, Pero yo recuerdo, creciendo aquí en Monterrey, pues había una oferta cultural considerable, ujú, ¿no? En cuanto a cineclubs, que también eso ha sido muy decisivo en mi vida, porque yo asistí desde muy chico a los cineclubes aquí en el área y allí aprendí, pues bueno, al análisis cinematográfico, que eso se convertiría pues también en una forma de trabajo, porque me gusta mucho musicalizar cine en vivo. Entonces, toda esa historia aquí en el noreste, eh, en lo personal, pues ha sido muy enriquecedora
y ha nutrido mi vida como pianista en la frontera, en el noroeste. Claro. Y Roberto, ¿tu familia tenía un piano, digamos, cuando eras chico? ¿O cómo fue que pues empezaste? ¿Por qué el piano, digamos? Es chistoso porque hubo una situación muy random, muy ordinaria, que fue que soy una familia que tiene tengo muchos primos. Mm, Entonces, eran muchos niños ujú, creciendo aquí en el sur de Monterrey. Entonces, pues como los papás se juntaban los fines de semana a las reuniones familiares, pues nos tenían todos allí poco controlados. Entonces, se decidió pues que compraron una serie de teclados mm, y para mantenernos ocupados, eh, yo crecí enfrente de la iglesia San Juan Bosco, que está a la vuelta del Tecnológico de Monterrey. Y entonces los sábados contrataron a un maestro para que nos mm, entretuviera durante algunas horas del sábado y nos dieran clase de música. También, como muchos otros creadores, pues muchos de nosotros crecimos en las iglesias. Entonces, y eso es un común denominador en los músicos, porque todos aprendieron música yendo al coro de la iglesia. ujú, Entonces, yo específicamente, mi mamá se puso en contacto con el organista de aquí de San mm, Juan Bosco y empezó a darme clases. Entonces, fue algo súper ordinario, ¿no? O sea, comprar un juguete para mantenernos ocupados, pero de allí, o sea, eso detonó en mí todo un futuro. claro. Es impresionante y ahorita que me haces la pregunta, pues sí es interesante porque, o sea, yo vengo de una familia no es cultural, o sea, no había un consumo de literatura o de música, o sea, era bastante ordinario, o sea, el concepto de la familia tradicional. Sin embargo, parte de la familia de mi mamá son músicos. Ok. O sea, de allí fui heredero Ujú, de esa cuestión. Y luego, ya cuando mis papás vieron que, bueno, este niño es evidente que tiene un gusto muy marcado por el teclado, por la música, pues bueno, vamos a comprarle un piano. Y ahí inicié con mi estudio de música clásica. ay, oye, qué buena onda de tus papás, ¿no? El decir, vamos a contratar a alguien que les enseñe música, ¿no? Ocupar ese fin de semana o ese sábado que decías para que aprendieran algo, ¿no? Además de entretenerse, pues, pero qué bonito, ¿no? Que hayan elegido, pues, que aprendieran música, ¿no? Sí, no, ¿No? porque ¿No te gustaba? no, porque igual también hubo deportes y, Ah, o sea, había muchas opciones, mm, pero el punto es que Am, yo sí me considero un artista de nacimiento, ¿no? Porque siempre he tenido mm, este gusto muy marcado por las artes. O sea, fui lector desde una muy temprana edad, o sea, siempre me gustó, leer novelas, poesía, tenía un gusto, pues, muy notable por la música clásica, ¿no? Y, que es no todos los niños les gusta, ¿no? ujú, Entonces, era también eso, el gusto por el cine. Entonces, era ya evidente, ujú, tenía una atracción peligrosa, ujú. ¿no? Sí, ya, pues sí, digamos, ya lo traías, pues, porque como dices, pues no, de chico a lo mejor no a todo mundo le interesan, pues estas cuestiones culturales, ¿no? A lo mejor como dices, pues a lo mejor te gusta más el deporte, otro tipo de juegos, ¿no? Y de repente, bueno, en mi casa había algún libro extraño. Por ejemplo, no sé por qué había en la casa, eh El lobo estepario de Germán Mm, Hesse, que mis mm, papás, o sea, nunca he sabido la razón por la cual estaba ese libro, pero, ahora de niños, cuando creces en una casa, pues, cualquier elemento, al menos en mi caso, era producto una llave a la imaginación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leía mucho ese libro, no sé por qué estaba en la casa, ujú, y me daba mucha curiosidad, no lo entendía, pero desde una temprana edad y de manera muy efectiva, como digo, tenía atracción por ese tipo de producto, ¿no? claro, sí. Artístico. Y además, pues una lectura muy, muy especial para un niño tan chico.
y luego me acuerdo que la novela se menciona a Mozart y, pues, hay toda esta figura con 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 otros artistas. Entonces, había también una enciclopedia. Entonces, siempre he Mm, tenido esa curiosidad ujú, por descubrir otros artistas, ¿no? Pero quiero decirte que yo, no o sea, para mí iniciar una carrera profesional en la música fue de manera muy involuntaria, ujú, porque por un lado, mis papás me ofrecieron esta posibilidad de estudiar música, pero a la vez también yo crecí en una familia, no muy sensible con las artes. Entonces, no estoy diciendo que no me hayan apoyado, pero yo crecí con esta implantación de que tienes que dedicarte a ser un empresario o ujú, director o sentarte en una oficina. claro. Entonces, o sea, he tenido también a lo largo de mi vida, esa contradicción, Ujú. ¿no? Familiar. Es algo un poquito doloroso y no quiero ahondar Ahondar. mucho en el Ujú, pero sí, no pertenezco a una familia que me haya apoyado ya en la edad adulta para realizar una carrera musical. ujú. Y eso, es doloroso pero también he sabido cómo aprovecharlo y cómo sublimarlo hacia, un reto personal, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Sí, creo que muchos en el medio del arte entendemos precisamente esta postura, ¿no? De que no necesariamente cuando decides estudiar arte o dedicarte a una carrera artística, todo el mundo, ¿no? Lo festeja al revés, ¿no? Al contrario, son una serie de obstáculos y vicisitudes que uno tiene que navegar de una forma dolorosa, ¿no? Y regresando al punto, que iniciar una carrera musical, profesional y cultural, porque, pues, mi proyecto tiene que ver con cultura, o sea, me dedico a la producción de música que tiene que ver con retratar la condición humana o, cuestionar conciencias, porque, no me dedico a hacer música para otro tipo de entretenimiento, ¿no? O sea, y, eso tiene que ver mucho también con la adolescencia, porque yo crecí leyendo todos esos autores, leyendo todos esos poetas, y yo en verdad admiro mucho el quehacer cultural del país. O sea, el acervo cultural que tenemos en México es fascinante, ¿no? Ujú, Em, pero yo nunca de niño no era mi objetivo ser artista, ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Eso me lo dio Tijuana años más tarde. Mm, ¿y cómo fue que entonces, porque bueno, creo que esto es interesante, cómo es que llegas entonces a Tijuana desde Monterrey, ¿no? Digamos, ya habías empezado allá, a aprender música y por qué decides venir a Tijuana a continuar. Bueno, es que yo yo dejé el instrumento después de un estudio clásico como a los 18 porque inicié una carrera de ingeniería. Ah, ya. Entonces, estudié ingeniería en sistemas Ujú, y tan pronto terminé esa carrera, ya no pude compaginarlo con el piano. O sea, yo di por terminada esa relación, porque tenía 20 años. Entonces, pues, yo lo que quería era conocer el mundo y me fui a vivir a Europa algunos años trabajando para unas empresas ujú, europeas. ujú, Y, por razones de la vida y del destino, terminé regresando a México, y como mi relación familiar ha sido muy complicada con los años, decidí irme a Tijuana, gracias a mi tía Marisela Pet, quien es una persona muy importante en mi vida, porque ella me ha, ahora sí, como rescatado de muchas cuestiones. Entonces, Marisela vivía en Tijuana hacía algunos años, y me instalé con ella porque yo necesitaba, pues, una figura, familiar, ¿no? O sea, porque llegué a a México, de una manera un poco dramática, por cuestiones personales, ¿no? Entonces, me instalé en Tijuana y ahí empecé de nuevo, como a los 25, bien tarde. O sea, esta cuestión de la música, te digo, es involuntaria, es inesperada, pero regresé al piano, porque yo tenía esa necesidad, artística que no sabía, ¿no? ujú, Necesidad de expresarme,
o sea, de sensibilizarme ante los fracasos de la vida. Entonces, pues me compré un piano Ujú, y empecé a estudiar, me acuerdo perfectamente, empecé a estudiar Bach, porque Bach es un compositor barroco y no había tenido la posibilidad de estudiarlo porque yo estudié mucho Mozart y a Chopin, ujú, pero empecé a estudiar contrapunto de una manera, sí, muy personal, ¿no? Así como, algo tengo que hacer con este instrumento y empecé un estudio de manera autodidacta ujú, de así escuchando y me compré el Clavecín bien temperado, que es un libro esencial, ¿no? En el estudio de música clásica. ujú, Entonces, pasé 2 años retomando el piano y volviendo a entrenarme a tocar por por puro placer, hasta que un día me encontré a una cantante, por amigos, ¿no? ujú. Y es que no sé si te ha pasado, pero llegas a Tijuana y empiezas a conocerte una persona y esa persona te lleva a muchas y ya estás dentro de la comunidad cultural. O sea, es una comunidad muy amable, ¿no? Muy noble, y de manera muy rápida empiezas a conocer a las figuras claves Ujú, de Tijuana, así es como opera Baja California. Entonces, conocí a una chica, que ahora es chica, que antes era chico, transgénero ya, ujú, eh, y porque yo, aparte yo siempre he estado fuera del closet, porque esa es otra cuestión que, pues no es que tenga que hablar al respecto, pero soy parte de la comunidad gay del país y siempre he estado fuera del closet, pero no me consideraba al principio que yo podía crear arte desde esa trinchera, ujú, ¿no? Aunque pienso que siempre ha sido evidente, este, pero entonces mi acercamiento en ese entonces él se llamaba David, ahora se llama Gala, este, y ella me buscó porque necesitaba un acompañante de piano, entonces tuvimos un encuentro muy naif, yo pienso, o sea, sin ningún tipo de connotación cultural o etcétera, ¿no? ujú, Pero en ese entonces David tenía una voz como sopranista. Entonces fue tan sencillo como que me dijo, oye, pues necesito que alguien me acompañe en el piano para cantar en un lugar. Y así fue como inicié mi carrera. ujú, Revisándolo, pues qué especial para mí iniciar una carrera como una acompañante de una mujer transgénero en la frontera. claro. O sea, si lo cuento ahorita, pues pudiera resultar como peculiar o extraño o audaz, pero para mí nunca ha sido audaz, porque yo siempre he sido parte de la comunidad. Para mí, yo soy una persona que lucho y apoyo mucho el derecho de las personas transgénero, ¿no? Ujú, O ujú, sea, a pesar de que no soy tan activista abiertamente, o sea, yo tengo ideas muy marcadas, soy muy comprometido con la comunidad gay. Entonces, me llena mucho orgullo platicarte esto, porque no lo platico muy seguido. Sin embargo, mucha gente en la comunidad, sí se acuerda de ese suceso, ¿no? Yo ujú. inicié mi carrera artística en Tijuana acompañando a una mujer transgénero y me llena de mucho orgullo. Claro, no, sí, pues es toda una declaración, como dices, a veces no es necesario salir con pancartas a la calle, sino también en la misma acción, ¿no? Cada uno desde su trinchera, por decir algo, ¿no? Este es como se ve precisamente el apoyo, ¿no? Pero, o sea, nunca he tenido como una agenda política Ujú, al respecto, ujú, porque, pues, es parte de mi naturaleza, de mi cuestión orgánica, ¿no? Sin embargo, ya conforme el paso de los años, pues sí me he interesado mucho por retratar, como te digo, la condición humana y eso se refleja en mis discos, por ejemplo, y quizás me dé una característica diferente a otros pianistas o a otros músicos de la región, porque pues igual y yo también hago música de manera muy orgánica, pero sí tengo un toque específico y ciertos objetivos o ciertas, motivaciones artísticas que son un poquito más específicas, ¿no? O sea, no es
porque necesite dinero o vaya a un bar y me ponga a tocar. No, o sea, mi motivación artística es porque tengo una necesidad de hablar sobre ciertas temáticas, Ujú. ¿no? ¿Y cómo consideras tú que retomas precisamente todos estos temas en la música, Salomón? Pues mira, por un lado ha sido el amor al cine y al cine de arte. Entonces, por ejemplo, tengo muchos años interpretando ciertas bandas sonoras, muy específicamente Amélie, por ejemplo, es una banda sonora que me enamora mm, y luego, cuando la primera vez que lo hice fue en conjunto con Cineteca Tijuana y, pues, yo llegué a tocar puertas como todos, Ujú, y dije: "Ah, pues tengo esta musicalización que quiero hacer sobre Amélie, porque quiero, entenderme mejor a mí mismo", ¿sabes? Por eso me gusta tocar Amélie, porque, em, o sea, la película habla sobre esta chica que está en una constante búsqueda ujú, personal por sentirse enamorada, ¿no? Por marcar una diferencia en su comunidad. Entonces, pues eso a mí me inspira. O ujú, sea, aparte que la claro. música es bellísima, compuesta por Jan Tiersen. O sea, cada vez que me siento frente a una audiencia, o sea, vuelvo a suspirar y vuelvo a sentirme nutrido, más por una cuestión, no sé, de protagonismo, porque necesito dinero, por cualquier cosa. O sea, me gusta de una manera personal Ujú, interpretar claro. esa temática, ¿no? Incluso o con Cinema Paradiso, o con mucha otra música que que he interpretado. Por ejemplo, la cuestión de los animes, me han preguntado mucho: "¿Por qué tocas anime?". Porque en los animes hay toda una temática, sobre, sobre los adolescentes, sobre el convertirse, esa faceta de ser adolescente y luego enfrentarse a situaciones complicadas, pues me gusta tocar, Ujú, evocar esos temas, ¿no? claro. Sí, 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 como que te mueve mucho esta cuestión como de la búsqueda, ¿no? Pues esta búsqueda personal y pues los conflictos que puede haber, ¿no? También, obviamente, bueno, más bien que hay dentro de esas búsquedas, ¿no? Constantes. Claro, por ejemplo, he interpretado por muchos años el bolero porque me fascinan las letras, porque me cuestionan, porque me cuestionan mi identidad como mexicano, la forma de querer. O sea, yo, al igual que muchos, crecimos en una familia sumamente machista y pues para mí revisar todas esas canciones, esas letras que se han escrito en español, ¿no? O sea, no nada más en México, sino en Latinoamérica, pues son una forma de cuestionarme, de reiterarme dónde vengo, hacia dónde voy. Entonces, hay toda esa fascinación dentro de mí como intérprete. Ujú, ujú, Entonces, ese es mi motivo artístico, ¿no? Y aparte porque me encanta tocar enfrente de la gente, pero me gusta tocar para las personas correctas para mí, que nunca he tenido este interés por ser gustado por mucha gente. A mí no me importa eso. O sea, incluso mucha gente, algunos de mis amigos me dicen: "¿Cuál es el objetivo de que te escribas discos y de que no los toques en vivo?". Porque no he tocado mis discos a 3 años de haberlos lanzado. Y mi respuesta es porque estoy cubriendo mis propias necesidades de expresión. O sea, ujú, y eso es para mí lo más importante. O sea, sí está la cuestión de generar business o de crear tu propio contenido o de etcétera. Pero esas cuestiones a mí no me interesan, ¿no? A mí lo que más me interesa es la expresión artística, ¿no? ok. Eso ha Entonces, sido muy, o ujú, sea, para mí es como siento que soy honesto conmigo mismo. ujú. Ok, entonces digamos, bueno, ¿qué te parece si nos hablas un poquito sobre lo que te gusta componer? Y bueno, ahorita nos platicas por qué es esta cuestión de que prefieres en determinado momento interpretar y, como decías, ¿no? No dar conciertos de tu propia obra. Bueno, es que estoy bueno, no estoy iniciando, voy a la mitad de un tríptico que me dediqué a componer, que habla sobre 3 facetas de mi vida, y me resulta complicado. Me resulta complicado pararme frente al público y ser sumamente confesional, porque se siente uno muy desnudo, Ujú, ¿no?
O Ujú, sea, quizás a lo mejor para los pintores o para los escritores sea distinto, pero al menos la composición de estos discos para mí ha sido un ejercicio de exploración personal, complicadísimo. O sea, si te lo puedo decir. He tenido que adentrarme en mis cuestiones personales, en enfrentarme emocionalmente con quién soy yo, qué es lo que he hecho, para dónde voy. Ha volteado de cabeza mi vida hacer estos 2 discos, especialmente el último. El primero habla sobre crecer en el noreste, habla sobre mis relaciones familiares, como te expliqué mm, al principio de nuestra plática, pues es difícil ser profesional, ¿no? Eh, Ahora hay una necesidad por serlo, em, pero sí me ha resultado muy complicado, em, y este disco también habla sobre sexualidad, sobre un primer amor, a pesar de que yo no escribo letras, o sea, todo ese recorrido, ese proceso está implícito, ujú, ¿no? ujú, sí. Sea, en mi proceso. Este disco, pues, suena de una forma, pero yo lo hice porque necesitaba retratar mi condición como un hombre gay en una sociedad sumamente homofóbica, Ujú, en un trasfondo complicado, em, pues, quizás necesito un poquito más de tiempo como para yo estar en paz con la con- creación de los ujú, discos. Estoy empezando la escritura, la composición del tercer disco, ya empecé, pero por otro lado, pues me he dedicado a interpretar otra música, ¿no? ujú. Como intérprete, que me encanta, porque tengo esa cuestión. Hay otros músicos que no pueden ser intérpretes, que solamente interpretan su música, y Su pues yo soy música. Ujú, yo hago muchas cuestiones. ok, ok. ¿Y este primer disco, Roberto, cuándo salió? ¿Cuándo lo hiciste? Desafortunadamente salió en agosto, no, fue lanzado en noviembre del 2020 en medio de la pandemia. Ah, De pronto que me pasé como 10 años encontrando mi propia voz y, o sea, pasé por muchas etapas, ujú, ¿no? Sobre todo, me costó mucho trabajo reiterar que yo podía ser compositor, ¿no? ujú, Porque aparte, desde la trinchera de hacer música para piano no clásica, es una cuestión complicada, porque, estamos en constante, ex o sea, bajo lupa, ¿no? Porque mucha gente te hace menos, te hace sentir un compositor menos, menor. porque no perteneces a una orquesta o una institución, o porque no estudiaste con fulanita, o porque, o sea, no eres una persona clásica. Entonces, por muchos años, sí he tenido que, navegar esa cuestión, ¿no? De crear una autoestima en el Ujú, piano, ujú, y eso cuesta muchos años. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir que en el país he visto otros pianistas muy específicos que son unos virtuosos, pero yo no me he sentido cercano a nadie. ujú, O sea, no sé, no veo a un pianista tan confesional, un compositor de música no clásica tan confesional en la escena. Entonces, eso ha sido como complicado llegar a ese punto de decir, pues yo quiero dar ese paso, ujú, ¿sabes? claro. Entonces, me tardé muchos años en convencerme a mí mismo de que lo quería hacer Ujú, y que ujú, hacer, ¿no? Entonces, en el 2017 yo empecé a tomar como mucha fuerza y decirme, sí lo voy a sacar, sí voy a publicar ese primer disco, y luego el 2020 cae la pandemia. sí, te tocó mala fecha. Mala fecha, pero también eso me dio una fuerza tremenda para terminarlo Mm, y para grabarlo, porque yo dije, es que yo me voy a morir en menos de un año. O sea, todos tuvimos esa zozobra, ¿no? ujú, De decir, what if, ¿qué pasa si sí. contagio y me muero en un mes? Entonces yo creo que
eh, como entré en una psicosis o en una neurosis creativa y terminé el disco y lo Ujú, publiqué, ujú, ¿no? ujú, Eso fue contraproducente también, porque no disfruté nada, ni el recorrido de medios, todo fue muy complicado, hacer los videos, hacer las fotos, todo se hizo con mucho miedo, con muchos obstáculos encima. ujú, Pues también yo perdí mis trabajos, o sea, no tenía dinero ni para publicar ese disco. ujú, ujú, ujú. Pero Sí, sí, sí. gracias a mi trabajo durante los años de Tijuana, mucha gente me donó dinero. O sea, fue impresionante y es algo que me conmueve muchísimo. Este, Hubo mucho apoyo, ¿no? También. Ujú, y entonces fue algo bonito. Y luego ya, pues en este disco que acabo de lanzar, también se hizo quizás con un poquito de con esa misma cuestión, ¿no? Porque ese es el primer año que regresamos después de pandemia. Entonces, mm, eh, no ha sido del todo disfrutable. Sí, ujú, ujú, ujú. Sí, digamos como que esta cuestión del componer, bueno, porque no es fácil, ¿no? Obviamente hacer un disco, ¿no? Todos los, bueno, los músicos han de saber y bueno, como artistas, pues nos imaginamos, ¿no? También esta cuestión de como músico ha de ser bien complicado juntar el material, grabarlo, bueno, ya es complejo, ¿no? Pero además esta cuestión como de que lo sacas, ¿no? Y finalmente, como Ujú. dices, no pudiste así, como que hacer todo el recorrido de que se presentara, se Bueno, hablara y de él. aparte yo soy minoría de la minoría de la minoría, porque hago música de piano, no clásica, instrumental, mucha gente no le importa, o Ujú, sea, pero a mí tampoco, te digo, la cuestión comercial, no pertenecer a una disquera, tener un proyecto de negocios o sea, esa es una cuestión muy ajena a mí. ujú, No, ahora yo sí me considero una persona muy disidente, lo tengo muy claro y quizás hago contracultura, estoy muy en paz. Entonces, pues estoy en esa balsa de tratar de difundir mi música, pero difundirla con mis propios medios, ¿no? claro, sí, 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 te entiendo. Oye, y Roberto, a ver, nada más para aclarar un poquito para, bueno, para el público o para alguien que nos esté escuchando, que cuál es esta diferencia entre lo que dices de lo clásico, ¿no? Que lo no clásico, más bien, que es lo que dices que tú haces. Digo, si nos explicas un poquito este género de música que haces tú, como para entender la diferencia. Lo que pasa es que en el mundo de la música, la imagen del pianista es una persona muy solemne, muy estudiosa, que interpreta a autores de siglos pasados. A mí esa condición me parece no está en mi ADN, no, o sea, yo no me dedico a interpretar la música de un tipo que vivió hace 3, 4 siglos atrás. Y eso es, o Ujú, sea, es una declaración muy audaz de mi parte, porque no es que yo quiera, desacreditar que toda la música clásica no tenga una razón de ser. O sea, porque existe y hay escuelas y hay gente que dedica su vida a la interpretación de la música clásica, y eso está muy bien, claro. pero yo no pertenezco a esa escuela. O sea, a mí me gusta interpretar música que yo con mis propias, em, motivos artísticos modernos. O sea, a mí lo que me motiva mucho es, o sea, retratar mi ambiente, o sea, mi estilo de vida, lo que pasa a mi alrededor. A mí no me importa interpretar lo que hizo, no sé, algún autor en el siglo XVIII. O sea, I don't care. Entonces, me dedico a otros géneros, a géneros mucho más actuales. Escucho música contemporánea, escucho mucho pop. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que soy un pianista no clásico o lírico, em, que toco música contemporánea, no soy clasicista. Ujú, Entonces, ujú. eh, pues a eso me refiero con que soy un pianista no clásico.
Ok, bueno, sí, sobre todo para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Sobre todo para el público también que nos escuche y que, bueno, es esta cuestión como de decir, bueno, ¿qué, a qué se refiere, ¿no? Con lo no clásico. A ver, bueno, ahorita que estás hablando sobre esto de que más bien te interesa reflejar, ¿no? Reflejar lo que estás viviendo, reflejar, no sé, la ciudad o algo. No sé si nos pudieras explicar un poquito, Roberto, cómo es tu proceso creativo, ¿no? En esta cuestión del componer. ¿Cómo empieza una de tus composiciones, por decir algo? Ya sé que es algo muy amplio tal vez, pero a lo mejor nos puedes decir algo. Puedo platicar sobre mis dos discos, ¿no? El primero, ya te comenté que fueron muchos años de encontrar un propio estilo o encontrar una propia voz en el piano, ¿no? Entonces me pasé muchos años estableciendo un lenguaje, por decirlo así, un idioma en el cual yo me puedo comunicar con el escucha. Entonces, estos dos discos creo que tienen un estilo muy marcado. No quisiera, no sé si me puedo explicar, pero, o sea, hay un sello distintivo de mi parte, con ciertos patrones, ciertas figuras que me gusta a mí interpretar, y eso en conjunto genera un estilo, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, eso es importante para mí mencionártelo. Las estructuras de estos discos he leído, porque he tenido que, eh, o sea, autorreflexionar, ¿no? Sobre lo que estoy haciendo. Y hay un género llamado poema sinfónico. El poema sinfónico es un estilo de música instrumental, es compuesto y evocando a un poema. Entonces, creo que estos 2 discos caben en esa clasificación, pero, pues, es un género antiguo, ¿no? Entonces, yo lo que quería era, lo que quise con estos 2 discos era, pues, establecer esa condición, porque cabe mencionar que los títulos de las canciones hay una frase, ¿no? Y si tú lees esos títulos ujú, de manera secuencial, pues evoca un poema. Entonces eso fue bonito también para mí porque con el paso de los años me he dado cuenta que la lectura de la poesía es algo que a mí me fascina y de hecho tengo una comunicación o ¿cómo decirte? Una relación estrecha con varios poetas de Baja California. ujú, Entonces ujú. ellos me han guiado, me han obsequiado algunos poemas para que yo me pueda inspirar. Claro, retomando, qué es lo que quiero retratar, ¿no? La temática, ¿no? Claro. Entonces, pues pues ese ha sido mi proceso, pero en los 2 discos ha sido distintos, porque soy muy disciplinado a la hora de crear, trabajo por objetivos, cada mes me pongo la tarea de terminar alguna pieza. Ujú, Pero hay piezas que el proceso de edición ha durado 3 años. ujú. Sí, sí. Y, alguien me ha preguntado: "¿Cuándo sabes que una canción ya está terminada?". Mi respuesta es que la toco de manera muy constante hasta que me doy cuenta que ya no cambia el patrón, ¿no? Mm, De la estructura o de las figuras, ya se quedan estáticas conforme pasan, no sé, 1 mes o 2 meses, o en algunas ocasiones 3 años. Entonces, es muy impredecible, ¿no? ujú, ujú. El disco se escribió de noche, fui mucho más creativo de noche. El segundo disco fue durante la mañana. Impresionante. O sea, esas Ujú. características. ¿Y por qué? ¿Por qué estas diferencias? ¿Por qué te sentías más como para hacer uno en la mañana y uno en la noche? Eso se me hace curioso. No sé, no lo puedo explicar, pero, quizás en el primero necesitaba, la intimidad del silencio, porque la noche es un momento crucial, ¿no? Donde no hay ruido, Ujú, ¿no? Entonces, este, pues, me ponía mis audífonos y era muy creativo a la madrugada. Ahora, a diferencia, en el segundo disco, también en la mañana suele ser quieta, ¿no? ujú, Dependiendo de tu entorno, de dónde estás. Yo creo que cuando escribí el segundo disco,
pues era también en pandemia, entonces todos teníamos que estar encerrados y había una urgencia emocional, entonces yo creo que en la mañana se prestaba para que yo fuera mucho más creativo, quizás por la condición pandémica, no sé, Ujú. pero sí hubo esa curiosidad en ese momento. Sí, 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 se me hace curioso, ¿no? Porque bueno, también pues ya ves, hay artistas que dicen, no, 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 yo solo trabajo en la mañana, ¿no? Me levanto bien temprano, hay gente que no, yo empiezo en la tarde noche, hay gente que en la noche, ¿no? Entonces, pero se me hace curioso cómo uno fue en una, ¿no? En una parte del día y el otro en la noche, ¿no? Entonces, es curioso cómo te movió, ¿no? Eso. Y esas son precisamente las curiosidades tan interesantes de poder hablar directamente pues con los artistas, en este caso contigo, Roberto, ¿no? Que esas particularidades que, pues bueno, como público, pues a lo mejor no sabemos, ¿no? Entonces son como datos. Y mira, y conforme pasan los años, Ujú, yo me he dado cuenta que soy un instrumento para la creación de algo, ¿no? O sea, estos discos han tomado su propio rumbo, ¿no? Sí, he tenido que tomar ciertas decisiones artísticas, pero me he dado cuenta que ha sido un proceso muy onírico, porque algo que me funciona también mucho es que al día sí, o sea, después de levantarme, ujú. eh, me ponía a escuchar las composiciones, o sea, los pasajes musicales Sí, que lo había, que. pero siempre lo hago al despertarme. ¿Por qué? Porque el oído está fresco. Entonces, esa era una forma yo de ser autocrítico y de decir, esto sí me gusta o esto no me gusta. Entonces, esa estrategia muy técnica Ujú, ujú. también fue muy, muy delimitante, o sea, a la hora de decidir, bueno, ya estoy listo con esta pieza, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, de hecho ahorita les estoy compartiendo aquí al público algunas de las imágenes que me hiciste llegar y bueno, también algunas de tu Instagram. Me llama la atención también el estilo de las fotografías, ¿no? O sea, casi todo es blanco y negro, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque. Y qué bueno que me preguntas eso porque no lo he hablado. Desde que decidí escribir este segundo disco y que me decidí un retrato sobre sexualidad y mm, sobre esas cuestiones, decidí que quería hacer un disco blanco y negro. Mm, Entonces, de hecho, la primer parte, o sea, a la hora de escribir el disco, tuve presente esa restricción no artística. ujú, Eh, Quizás un poco inspirado por las películas de arte filmadas en los años 60 ujú, que retrataban las condiciones emocionales y personales de los personajes y que fueron filmadas como de cámara, o sea, en espacios mm, cerrados, que retrataban las sombras de los sentimientos. O sea, entonces, a la hora de hacer las fotografías, que se hizo gracias a muchos creativos en Baja California, porque siempre yo o sea, me ha interesado mucho, em, el ser arropado por otros jóvenes de Baja California, ¿no? A mí me ujú, encanta crear con creativos, válgame la redundancia. Me gusta hacer arte con gente fronteriza, porque tienen otros acercamientos muy interesantes, ¿no? claro. Yo no te sé decir por qué, pero me gusta también impulsar, dialogar con otros creativos de la frontera. Entonces, se hizo pues, un documento, una documentación, de video y fotográfica del álbum que me parece muy linda. O sea, Ujú, he tenido mucha suerte de contar con muchachos muy, muy talentosos, que han sabido captar mis ideas, ¿no? ujú, Porque, por ejemplo, las imágenes del disco, este, pues fue un diálogo artístico muy espontáneo, que se hizo porque el CEART me prestó, la caja negra, el Foro mm, Experimental de Tijuana, por ejemplo,
Y entonces ahí hubo un diálogo con Eduardo Horta, que fue quien dirigió mi primer video, y luego con César Pacheco, quien fue quien tomó las fotos, y luego estuvo mi amigo Israel Josafat, quien es un director creativo, y o sea, hubo este baile, Ujú. este diálogo artístico que fue muy espontáneo y que se creó ahí en el momento. Y para mi suerte quedó documentado en esas fotos, ¿no? Y están divinas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí, ahorita les estuve compartiendo algunas, pero bueno, métanse también ahí al Instagram de Roberto, así lo encuentran como Roberto Salomón, ahí está su Instagram y bueno, sé que también tiene ahí, de hecho ahí en el Instagram van a poder encontrar un enlace, aquí se los voy a compartir, que está hasta al inicio de su Instagram, está un enlace en donde pueden también pues darle clic obviamente y los va a mandar a diferentes, pues videos, ¿verdad? Roberto, videos de tus, pues de tus grabaciones, de tu música, para que, bueno, ahí conozcan obviamente muchísimo más de lo que está haciendo Roberto Salomón y vean lo que tiene en sus discos, ¿no? Y Roberto, ¿qué te parece también si... Bueno, creo que nos quedó algo ahí pendiente ahorita que platicaste. Digamos, estos discos, bueno, todavía dices que no los has interpretado, ¿no? Bueno, no has dado conciertos sobre estos discos, pero bueno, ya también ahí estaremos al pendiente en tu Instagram y para que el público te siga, pues cuando vayas, obviamente, pues a tener algún concierto sobre tu música, pero bueno, de todos modos, ahorita vas a tener precisamente unos eventos próximamente, ¿no? Les voy a Ujú. compartir aquí, que es precisamente de Amelie, ¿no? Amelie Piano, ¿no? Que va a ser en la Bohème, ¿no? Platícanos un poquito sobre este evento para que el público, pues obviamente sepa y se interese, obviamente, para que vayan al evento. Bueno, es una musicalización en vivo, es una musicalización sonora, porque a diferencia, por ejemplo, al inicio de la historia del cine, pues había esta cuestión de pianistas Ujú. o músicos interpretando la música en vivo, porque era cine mudo, ¿no? Cine Entonces, mudo. Ujú, la utilización de música en vivo, pues era muy característica, ¿no? De la época. Sin embargo, yo quise hacer una musicalización sonora, y eso quiere decir que se conjugan los diálogos y ciertas secciones originales de la película, y hay partes que yo musicalizo. ujú, Y esto es porque me parecía un ejercicio muy interesante de vivir la experiencia del cine con los sentidos a flor de piel. O sea, que las personas fueran, por decirlo así, o sea, que pudieran ser tocadas por la música, por las imágenes y por los diálogos de las películas. Estimulada, quería decir esa palabra. O sea, me parecía muy interesante que las personas se sintieran estimuladas y con los sentimientos a flor de piel con con todas estos elementos, ¿no? ujú, Entonces, piano es la primera entrega de esta interpretación, muy personal, y de manera no oficial, porque la música no está escrita para piano específicamente. Entonces, yo lo que hice una reducción, y lo mismo lo he hecho con Cinema Paradiso o música de anime, ¿no? Que he tenido que adaptarlas. He hecho adaptaciones ahora sí, muy personales que no existen, ¿no? Que ujú. yo las he podido arreglar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí está la invitación para que vayan a este evento de Amélie. Es el 10, ¿verdad? El 10 de diciembre, ahí en Sí. La Bohème. Bueno, para que compren sus boletos, pues pueden entrar a buscar a La Bohème ahí en sus redes y pues ya se enteren de cómo poderlos conseguir. El concierto se va a realizar también el 22 de diciembre, el viernes 22, en el Café París, que es un café, am, o sea, la sucursal original está en Tecate, pero lleva 3 años en Tijuana y es un café que evoca la cultura francesa. Entonces me invitaron a Mm, celebrar el aniversario y estoy súper contento porque, bueno, ahí es ese acercamiento cultural de otras, o sea, de otras culturas, ¿no? claro, claro. Ok, perfecto.
Pues ahí vamos a estar compartiendo, bueno, también para el público que no sabe, todos los miércoles publicamos aquí en el canal La Cartelera Cultural, entonces le vamos a pedir a Roberto que nos envíe todos esos datos de los eventos para que los podamos también publicar y darles difusión. Y también tienes otro, de Noche del Estudio Ghibli, ¿no? Sí, Que va a ser a ver si nos platicas sobre eso. va a ser en un lugar en playas. Eh, Cabe mencionar que todos estos conciertos se hacen en petit comité, ¿no? Porque, pues, me gusta tocar para un público reducido, Ujú, ¿cierto? Entonces, se va a hacer en una sala con cabida 50 personas, pero es uno de los pianos más bellos que están en Baja California. Eh, es Ese lugar se llama Piano Tune Up, sala de conciertos, que es, propiedad de mi amigo Eric Otero, quien es un afinador de pianos que lleva muchos años. Yo lo conozco desde el que tenía, no sé, 20 años, ¿no? Y se ha dedicado al negocio de afinación de pianos y ha crecido y le ha ido muy bien. Estoy muy contento también. He tenido la oportunidad de ser tijuanense, ¿no? O sea, tengo una relación muy linda con mucha gente emprendedora que hace cultura con sus propios medios. Entonces, pues también voy a realizar ese concierto en ese lugar. Ok, perfecto, pues muchas gracias, Roberto. Y ahí está para que se entere el público y que pues obviamente la invitación siempre a que sigan a los artistas con los que platicamos aquí, así que sigan a Roberto Salomón ahí en sus redes para que se enteren de todo lo que esté publicando y pues de todo lo que está haciendo, Roberto. Em, pues mira, se nos está acabando el tiempo, Roberto, pero bueno, me gustaría de favor si pues nos quieres decir así como que al público, dirigirte al público, unas palabras para ellos, sobre todo, pues, cómo ha sido esta experiencia tuya, ¿no? Bueno, eh, de estar en Monterrey, Tijuana, ¿no? Que finalmente, pues, es hablar de lugares, pero todo es lo mismo, ¿no? Somos México y es un mismo mundo, ¿no? Además. Bueno, porque la última vez que fui a tocar a Ciudad de México en verano, me di cuenta que tengo un público cautivo. Entonces, es muy inesperado porque soy un músico fronterizo, ¿no? Por ejemplo, cada vez que últimamente he estado tocando más en Monterrey, también me sorprende que gente vaya a verme, porque pues vivimos, no sé, en una sociedad donde el consumo de música pues, es muy burdo, pues, no, es como por mero entretenimiento barato. Sin embargo, yo puedo decirte que siempre hay público cautivo, siempre hay gente que es más lectora, que pues, es más selecta en sus gustos, que tiene otros gustos, otras inquietudes. Entonces, pues ha sido una sorpresa, ¿no? Como te digo, yo, pues para mí la música, mi proyecto de piano es de pura expresión personal, porque tengo esa necesidad como artista, pero es bonito ver de repente una sala llena y digo, ay, no sé ni cómo le hice, no sé cómo llega esta gente, pero ha sido muy bonito, no me arrepiento y me da muchísimo orgullo representar a Tijuana también, porque sí pertenezco a la escena cultural tijuanense. Así es, ¿no? Claro, claro. Y bueno, sobre todo como dices, pues mucha de tu formación también fue aquí, ¿no? Mucha de tu inicio de carrera. Bueno, y además vas vienes, ¿no? Obviamente, ¿no? Tienes muchas presentaciones acá. Y también es parte del andar, creo que de un músico, o Ujú, sea, de repente lo sufro, porque digo, ay, otra vez tengo que viajar como por 3 meses. Cansado, pero como te digo, si yo me enfoco al contenido de lo que estoy haciendo, a lo bonito que es pararse frente a un público y pues sí, me resulta como muy, muy evocador y muy inspirador. Por eso lo sigo haciendo a los 47 años, porque ya no soy muy joven. no, pero pues es que el arte no tiene edad, Roberto, y además pues es algo que no se puede dejar de hacer, ¿no? Ya cuando lo encuentras ya no se puede dejar. Bueno, Roberto, ¿qué te parece si para cerrar nuestra plática, pues si quieres decirle algo directamente al público, hacerles una invitación o lo que tú quieras, ahora sí que compartir? Agradecer por escucharme, por brindarme, ahora sí, como siempre lo digo, que estoy en un escenario, por brindarme sus oídos, sus corazones. Me conmueve muchísimo saber que la gente paga por ir a verme, ¿sabes? O sea,
y tengo mucho, soy muy agradecido, soy una persona que me dedico a ser agradecido, ¿no? Porque este proyecto no lo pudiera hacer solo, ¿no? Es gracias al público, siempre que hay público, pues uno pondrá lo mejor de sí mismo y nada, invitarlos a escuchar mi música, por supuesto. Estoy como Roberto Salomón Music Ujú. en ya sea YouTube o en Instagram o en Facebook y ahí voy anunciando mi agenda, ¿no? Que es, ahora sí que la gesto yo con mis propios medios. Bueno, pues aquí te apoyaremos también, Roberto, a darle más difusión aquí en la cartelera cultural del canal. Muchas gracias, Roberto, por haber, como te decía al principio, aceptado la invitación, por ahora sí, por hacerte un espacio en esa agenda tan ocupada que tienes. Pues muchas gracias por venirnos a compartir, pues, de ti, obviamente con esta intención de conocer obviamente tu obra y que el público conozca quién eres y lo que haces, pero bueno, también conocer al artista, ¿no? Que está detrás de esas composiciones. Así que te agradezco mucho que hayas estado por acá. Y al público, muchas gracias por haber visto esta plática. Pues como siempre, la invitación a que nos ayuden a difundir este contenido para que más personas conozcan el arte que se está haciendo en México, que conozcan más a los artistas, al público de Baja California, pues que conozca a los artistas locales y se acerquen pues a todo lo que se está haciendo, a los eventos. Es una manera de apoyar asistiendo, ¿no? A los eventos que se están presentando, en este caso, pues Roberto que tiene aquí en puerta varias presentaciones, pues esperemos que asistan a una o más de sus presentaciones. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, Roberto, que tengas un muy buen día. Hasta luego. Gracias, Noemi, por el espacio.